Bueno, quiero dar la bienvenida a este espacio de estos podcasts de tecnología que efectuamos en Entity a Fabio Colpas, director ejecutivo de tecnología en Mapfre, México. Bajo mi punto de vista, una de las grandes voces autorizadas para hablar de la inteligencia artificial y su impacto en el sector asegurador. Bienvenido, Fabio, un placer. Gracias, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto estar aquí con ustedes también. No me siento así tan autoridad, no me siento así como una super voz, pero vamos a compartir aquí contigo lo que conozco y lo que estamos haciendo sobre inteligencia artificial. Genial, un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Cuéntame un poco cómo ha sido, cómo fue tu aproximación al mundo de la inteligencia artificial, cómo empezaste. Trasládame un poco esa experiencia que te ha dado la vida en este ámbito. Es un poco divertido, ¿no? Porque tiene mucho tiempo. Hace 30 años, cuando estaba haciendo mi carrera universitaria en ciencia de la computación, o sea, toda la parte de inteligencia artificial con redes neurales, ya había la teoría y la forma de utilizar, ¿no? En aquel momento no existía la capacidad computacional que existe hoy, tampoco existía el modelo de Transformers, pero el diseño per se de la inteligencia artificial de redes neurales ya existe hace muchísimo tiempo. Sí, de hecho, yo creo que el concepto de perceptrón es de los años 50, 60, sí, una cosa así. O sea, que en ese ámbito... Corrígeme, ¿eh? Yo creo que hay como un impasse, ¿no? Desde que aparece BERT y hasta los días de hoy, ¿no? Un poco como ver cómo el algoritmo que genera esta semilla de las redes neuronales con transformadores. Dime qué es lo que opinas tú, cuál es tu visión. Sí, no. Existe un artículo científico, ¿no? Llamado Attention is all you need. Ese artículo científico no es largo, tiene como máximo 20 hojas. Y ahí está toda la teoría, ¿no? de cómo funcionan, o sea, los pre-trained, las generative pre-trained transformers, ¿no? Entonces ahí está el diseño del transformer y es interesantísimo porque tú ves que la solución se da a través de matemática, ¿no? Una forma de entrenamiento masiva de datos, pero la base es matemática. Es muy interesante, de verdad. Sí, yo siempre hago, bueno, muchas veces, ¿no? Te dice, ¿no? Te dedicas a la inteligencia artificial, explícame un poco. Yo siempre hago un análisis reduccionista, pero creo que a la gente, para que piense que esto no es magia, ¿no? Que entienda que por detrás lo único que hay en esencia es las matemáticas que hemos estudiado todos. Sí. Repito, es una simplificación, pero por detrás no deja de ser álgebra lineal y probabilidad condicionada combinado, sí. Para darle ese punto de creatividad que puede tener la IA generativa. Sí, si me permites, o sea, con una capacidad computacional y una cantidad de datos que hace 10, 20 años era imposible de se imaginar que los computadores, o sea, tendrían la capacidad de trabajar con todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una junción, ¿no? De la parte matemática con la capacidad computacional. No lo sé si se ves de la misma forma. Sin duda, sin duda. De hecho, la gran evolución ha sido el ser capaz de gestionar y de trabajar con muchos más volúmenes de datos que hace 50 años. Sí, y yo te comentaba aquí en off, ¿no? Que, o sea, hace pocos años, o sea, tuvimos el ChatGPT, ¿no? La versión 3, pero de verdad, o sea, ese es algo que viene evolucionando, ¿no? Existen varios modelos, o sea, que fueron ejecutados, ¿no? Quizá el primer, así, más comercial, más conocido, sea el ChatGPT de OpenAI, pero existía el ChatGPT 1, existió el ChatGPT 2, ¿no? Y varios otros, ¿no? Entonces, algo que en el momento que el ChatGPT, la versión 3, llega al mercado, es cuando percibimos, o sea, nosotros percibimos que todo, o sea, estaba ocurriendo, que estaba avanzando y no habíamos dado cuenta de que eso estaba avanzando de la forma que avanzó, ¿no? Sí, de hecho, hilando un poco, ¿no? Esta rápida evolución que hemos vivido, ¿no? Hemos pasado rápidamente de que sea casi una herramienta de divulgación, o sea,
empieza siendo algo muy concreto de origen científico, pasa a ser una solución que prácticamente todos utilizamos ya en nuestro día a día. Vemos rápidamente, ¿no?, en cuestión de un año y unos meses, cómo lo que pensábamos que se iba a quedar en el texto coge rápidamente la multimodalidad y empieza a procesar pues textos, vídeos, audios. Sí. Y ahora vemos que como que hay mucho foco en la eficiencia. ¿No te da un poco de vértigo? Yo creo que toda nueva tecnología nos da un poco de vértigo, ¿no? También, o sea, yo creo que nosotros que trabajamos con tecnología vamos sintiendo ese vértigo de tiempos en tiempos y de verdad cada vez más rápido, ¿no? Entonces, si pensamos en el cloud computing que tuvimos hace un tiempo, ¿no?, y que ya ahorita ya es un hecho, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí que van apareciendo y que entran en nuestro día con día. Yo creo que no hay vértigo, sinceramente. Yo lo que creo es aprovechar, o sea, cuáles son las eficiencias que podemos generar en la compañía, en el día con día, que puedan, o sea, mejorar nuestro día, o sea, nuestro trabajo, nuestras actividades, ¿no? O sea, obviamente también, o sea, la eficiencia se va a la parte empresarial, ¿no? Entonces, o sea, hay ahí hay que mirar, ¿no? Entonces, hay muchas actividades empresariales hoy que ya están impactadas por la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando tú tienes un error, ¿no?, un error de código, un error de base de datos, un error así de sistema, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, mismo en una versión no pagada, tú pones allí el error code, ¿no?, el código de error, y o sea, te ayuda a hacer una búsqueda mucho más, ¿cómo voy a decir así?, mucho más precisa, mucho más enfocada de que si tú hubieras estado en un buscador, ¿no? Entonces, obviamente, como sabemos que hay que cuidar bastante de las fuentes, ¿no? O sea, no es que se te da una respuesta, tú ya vas por allí, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Entonces, tú tienes por ejemplo, toda la Develop Network de Microsoft y otras Develop Networks, ¿no? Entonces, eso te facilita mucho la vida. O sea, tú pones allí el código de error, ya te trae hoy, puede ser eso. Y, obviamente, mirando siempre las fuentes, te ayuda a centrar el tiro, ¿no?, de cómo buscar un error. Y eso es algo extremadamente sencillo y que, o sea, la gran mayoría de los programadores y las personas que trabajan con tecnología ya están utilizando en su día con día. Y vas percibiendo que va mejorando, o sea, la eficiencia, los tiempos de resolución de incidencias, ¿no? Temas así, un poco más sencillos, nosotros ya empezamos a tener un uso interesante, ¿no? Construcción de código también, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un piloto, en ese momento solo un piloto, ¿no?, junto con nuestro equipo corporativo de evaluación del Copilot de GitHub, ¿no? Y en algunos casos, en algunos lenguajes de programación, hemos visto como un 40% de incremento de velocidad en programación. Entonces, algo espectacular. Sí, de hecho, yo siempre digo que al final el utilizar este tipo de soluciones, que además están integradas dentro de las plataformas, y en el ámbito específico de codificación es como si le pusieses un senior a alguien que acaba de empezar o que no tiene tantas horas de experiencia en programación. Obviamente no está a un nivel experto, el experto en codificación siempre te va a hacer falta, pero es como ponerle a alguien que tiene una experiencia moderada, un senior que le ayuda a agilizar el trabajo, a pensar mejores soluciones. Nos hemos metido ya a hablar directamente de aplicaciones, pero déjame abusar de tu confianza. Nada. Y lo que puedas contarme. Sí. Dime algunas cosas, ya me has contado el uso de Copilot, en qué otras tareas del día a día, y si quieres me lo hablas desde un punto, me lo comentas desde un punto de vista corporativo o me lo cuentas desde un punto de vista personal, lo que tú quieras, lo que puedas contar. Vale.
O sea, yo voy a hablar de los dos lados, ¿vale? O sea, efectivamente, nosotros dentro de Mapfre, o sea, somos muy precavidos con las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos un manifiesto de IA hecho por el corporativo, entonces vamos poco a poco, ¿vale? Obviamente, ahorita en Mapfre México, nosotros tenemos una visión de futuro de los próximos 3 años, de salir de la posición que estamos, llegando al top 5, ¿no? Entonces, dentro de ese gran proyecto, de esa gran acción que se llama Programa Aztlán, ¿vale? Nosotros tenemos algunas acciones importantes de inversión en tecnología, ¿vale? Y obviamente que dentro de las inversiones de tecnología está toda la parte de data, ¿no? Y lo que viene por detrás de IA generativa, ¿vale? Eso es algo que siempre vamos de la mano con negocio, debatiendo, pensando dónde podemos poner, dónde no. Hay preocupaciones, ¿no? Con protección de datos, la seguridad es algo extremadamente preocupante, ¿no? Que nosotros nos preocupamos mucho, ¿no? De no exponer datos, ¿no? O sea, Mapfre es una empresa donde siempre tenemos esa preocupación, ¿no? Entonces, o sea, tenemos ahí una inversión importante para los próximos 3 años y seguramente nos vamos a meter por ahí, ¿no? Entonces, del punto de vista empresarial. O sea, la realidad es que por la propia complejidad que tiene el sector asegurador y esto permíteme que hagas esta observación, ¿eh? No sois el sector más innovador del mundo. Es verdad. Yo algunas veces bromeo, digo, sí, pero la parte buena es que nunca les van a engañar con aplicaciones del metaverso, sí, porque lo dejaron pasar sin ningún problema. Pero sí que es cierto que esta es una tecnología que parece que viene para quedarse y haciendo un ejercicio de reflexión puedes pensar, oye, para la autogestión de siniestros, con estas redes con transformadores que pueden ser extraordinarios aceleradores para la tarificación del siniestro, para hacer fotos, como todos los siniestros. Habrá algunos que acaben teniendo que ser gestionados con un perito in situ, pero puede ser un extraordinario acelerador, hasta cuestiones muy particulares de ramos muy concretos, como puede ser el ramo de salud, donde los condicionados con los acuerdos o los acuerdos con los proveedores hospitalarios, los condicionados de las pólizas, que son extremadamente ad hoc, si quieres, o caso a caso, puedes utilizar IA generativa para que te ayude en esa verificación de si el monto del reembolso es correcto, si te está facturando correctamente lo que te debe facturar el hospital, porque hay una cantidad de acuerdos que si por proceso, que forfea, que si el caso a caso, o sea, quiero decir, yo veo algunas aplicaciones sectoriales que la verdad que son muy claras y que van a ayudar muchísimo en la eficiencia de las propias organizaciones aseguradoras. Tú tienes razón. O sea, desde el punto de vista de la simplificación de los procesos internos de una compañía de seguros, mucho de lo que tú estás diciendo, o sea, va a ser utilizado. Yo no tengo la menor duda. La cuestión es cuándo y cómo, ¿no? Porque hay que ir bastante seguros para evitar también que tengamos algo que después, o sea, no sea perfectamente, ¿cómo voy a decir? O sea, que no te dé 100% de seguridad de que lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, o sea, es inevitable y nosotros tenemos que ir por adelante de eso no hay duda, ¿no? Hay muchas aseguradoras que ya están trabajando con eso. Nosotros hacemos algunas pruebas internamente, ¿no? O sea, tanto localmente como con mucho apoyo del corporativo. Nuestro corporativo ya está trabajando tanto en la parte, como tú estás diciendo, más de operacional, ¿no? Como también la parte predictiva de datos, ¿no? Entonces, hay mucho que se está trabajando, ¿vale? Y ahorita es el máximo que yo puedo hablar, pero inevitable, tenemos que ir por ese camino, no hay duda. No, agradecerte de verdad la sinceridad. Para no seguir poniéndote en un compromiso, me gustaría ya orientar el último bloque de la sesión, si quieres, a que me des tu perspectiva de futuro sobre la inteligencia artificial, hasta dónde vamos a llegar. Un poco también
pensando en que hace 50 años nos decían que los coches iban a volar y lo único que tenemos son coches que son eléctricos, que no sé si es una evolución real. De verdad los coches eléctricos existen desde el siglo XIX, ¿sabes? Sí. Entonces... Efectivamente. Había un motor eléctrico de una constructora, bueno, de una empresa de automoción en 1919 española que se llamaba Hispano-Suiza y ya hacía motores eléctricos. Sí. No, hay varias de las empresas de automóviles que yo sé que estamos saliendo totalmente del debate. Sí, no. Luego antes, lo cortamos, no te preocupes. Que eran empresas de bicicletas y las primeras bicicletas eléctricas, o sea, que ya era una semilla de lo que venía, o sea, fueron hechas al final del siglo XIX, ¿no? Pero mirando al futuro, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Yo creo que es un atrevimiento intentar hablar del futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque las singularidades que existen en varios puntos son imposibles de determinar. Lo que puede ocurrir en un determinado punto que cambia totalmente la visión que tenemos, ¿no? Hablar del futuro es siempre pensar en el diseño, en el concepto que tenemos hoy y intentar, o sea, reflexionar sobre lo que va a ocurrir. No estoy huyendo de tu pregunta. Yo creo que hay dos temas aquí, ¿no? Desde el punto de vista de las actividades del día con día, o sea, la mejora es algo que ya vemos. Entonces, o sea, oye, poder hacer un resumen de una reunión, definir acuerdos de la reunión y ya conectar tu Teams con un planner o con un to-do, eso es algo que ya existe, ya estamos en el día con día, ¿no? Entonces, la eficiencia individual dentro del trabajo, o sea, es algo que yo creo que va a incrementar mucho. O sea, buscar información, hacer resúmenes, siempre mirando las fuentes, o sea, algo fundamental, o sea, como los Transformers son siempre entrenados en información que existe en la internet, ni siempre las informaciones son perfectas, entonces hay que mirar eso con cariño, ¿no? Ahora, yo creo que puede existir una singularidad que para mí es la que puede cambiar totalmente el terreno de juego, que es la computación cuántica. Porque ahí va a existir una capacidad computacional exponencialmente más grande de la que existe hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir después que la computación cuántica ocurra? O sea, que sea utilizable, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, o sea, algo que hoy, no lo sé, un pre-trained que tarda un mes, de repente puede tardar segundos. O sea, estoy diciendo eso sin hacer una calificación correcta de los tiempos, ¿no? Y eso puede cambiar el terreno de juego. Entonces, yo creo que una de las singularidades, ¿vale? Porque pueden existir varias otras, ¿no? Una de las singularidades que puede ocurrir y que puede cambiar totalmente y hacer con que es dar un vértigo de verdad es la computación cuántica, por la capacidad obviamente, ¿no? Capacidad computacional que puede, o sea, hacer con que vayamos a otro nivel en la inteligencia artificial. La verdad es que has mezclado dos grandes tecnologías. Creo que te gusta venir aquí y quieres que hagamos otro podcast hablando de la computación cuántica. La verdad es que es un tema apasionante, cómo puede la combinación tanto de la inteligencia artificial con este salto exponencial en la capacidad de computación, y estoy completamente de acuerdo contigo en que si fuésemos capaces de predecir el futuro no estaríamos aquí hablando. Sí. Así que nos dedicaríamos a otra cosa. Fabio, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Encantados de tenerte en nuestra casa. Sí. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, que te espero para el siguiente podcast que hagamos de computación cuántica. Gracias, Enrique. Muchas gracias. A ti, amigo.